Capítulo 2 del Poder Legislativo, sección 3 de las facultades del Congreso, artículo 73. El Congreso tiene facultad. Párrafo reformado DOF 24 de octubre de 1942, 10 de febrero de 1944. Versículo 1. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal. Fracción reformada DOF 8 de octubre de 1974. Versículo 2. Derogada. Fracción derogada DOF 8 de octubre de 1974. Versículo 3. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario el efecto: primero, que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados cuenten con una población de 120,000 habitantes por lo menos, que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política. Tercero, que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de 6 meses, contando desde el día que se les remita la comunicación respectiva. Cuarto, que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de 7 días, contado desde la fecha en la que sea pedida. Quinto, que sea votada la erección del nuevo estado por 2/3 partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras. Sexto, que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento a las legislaturas de los estados cuyo territorio se trate. Séptimo, si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieran dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las 2/3 partes del total de las legislaturas de los demás estados. Cuarta derogada, fe de erratas a la fracción DOF 6 de febrero 1917. Derogada DOF 8 de diciembre 2005. Versículo 5. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Sexto, derogada. Fracción reformada DOF 20 de agosto de 1928, 2 reformas, 15 de febrero 1934, 14 de diciembre 1940, 21 de septiembre 1944, 19 de febrero 1951. Fe de erratas DOF 14 de marzo de 1951. Reformada DOF 8 de octubre de 1974, 6 de diciembre 1977, 28 de diciembre 1982, 10 de agosto de 1987, 6 de marzo de 1990, 25 de octubre de 1993, derogada DOF 22 de agosto 1996. Versículo 7. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Versículo 8. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Versículo 8. Asimismo,
aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso se requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal al rendir la cuenta pública. Fracción reformada DOF, 30 de diciembre 1946, 25 de octubre 1993. Versículo 9. Para impedir que el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. Fracción reformada DOF, 24 de octubre 1942. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Fracción reformada de OF, 6 de septiembre 1929, 27 de marzo 1933, 18 de enero de 1934, 18 de enero 1935, 14 de diciembre 1940, 24 de octubre 1942, 18 de noviembre 1942, 29 de diciembre 1947, 6 de febrero 1995, 17 de noviembre 1982, 20 de agosto 1993, 20 de julio 2007. Versículo 11. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Versículo 12. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Artículo 13. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas del mar y tierra, y expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. Fracción reformada DOF, 21 de octubre 1966. Fe de erratas DOF, 22 de octubre 1966. Versículo 14. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. Fracción reformada de OF, 10 de febrero de 1942. 15. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los cuidados de que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados de la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Versículo 16. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Párrafo reformado de OF, 18 de enero de 1934. Primera. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Segunda. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. Pase reformada de OF, 2 de
agosto 2007. Tercera, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Cuarta, las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que se competan. Base reformada DOF 6 de julio de 1971. Para dictar las leyes sobre vías generales de comunicación, radiofusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas jurídicas federal. Fracción reformada DOF 11 de junio 2013. Versículo 18. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. Fracción reformada DOF 17 de noviembre de 1982. Versículo 19. Para fijar las reglas a que debe ejecutarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos. Versículo 20. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. Versículo 21. Para expedir, inciso A, las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y municipios. Inciso B. La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Inciso C. La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán reconocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. Fracción reformada DOF 3 de junio 1996, 28 de noviembre 2005, 18 de junio 2008, 4 de mayo 2009, 14 de julio 2011, 25 de junio 2012, 8 de octubre 2013. Versículo 22. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Versículo 23. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en material federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. Fracción derogada DOF 6 de diciembre 1917. Adicionada DOF 31 de diciembre 1994, reformada DOF 18 de junio 2008. Versículo 24. Para expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que no normen la gestión, control y
evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Fracción reformada de OF 30 de julio 1999. Se elimina del artículo la anterior fracción, versículo 25. Fracción derogada. Se elimina del artículo y se recorren las demás en su orden. DOF 20 de agosto 1928. Se elimina del artículo la anterior fracción, versículo 26. Fracción derogada. Se elimina el artículo y se recorren las demás en su orden. DOF 28 de agosto 1928. Versículo 25. Para establecer el servicio profesional al docente en términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de todos los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Fracción reformada de OF 8 de julio 1921. Recorrida antes fracción 27 por derogación de fracciones 25-26 de OF 20 de agosto 1928. Reformada de OF 13 de diciembre de 1934. 13 de enero 1966, 21 de septiembre del 2000, 30 de marzo del 2009, 26 de febrero 2013. Versículo 26. Para conceder licencia al presidente de la República y para constituirse el colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o sustituto en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Fracción recorrida, antes fracción 28 por derogación de fracciones 25 y 26 de OF 20 de agosto de 1928, reformada de OF 29 de marzo de 1933, 9 de marzo de 2012. Versículo 27. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República. Fracción recorrida antes fracción 29 por derogación de fracciones 25, 26 de OF 20 de agosto de 1928. Versículo 28. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que rigen la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos y administrativos de sus democracias territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Fracción recorrida antes fracción 30 por derogación de fracciones 25 y 26 de OF 20 de agosto de 1928. Derogada de OF 6 de diciembre de 1977. Adicionada de OF 7 de mayo del 2008. Versículo 29. Para establecer contribuciones, primero, sobre el comercio exterior.
Segundo, sobre el aprovechamiento y exportación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Tercero, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Cuarto, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Quinto, especiales sobre, inciso A, energía eléctrica, inciso B, producción y consumo de tabacos elaborados, inciso C, gasolina y otros productos derivados del petróleo, inciso D, cerillos y fósforos, inciso E, aguamiel y productos de fermentación, inciso F, explotación forestal, inciso G, producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. Fracción recorrida antes fracción 31 por derogación de fracciones 25 y 26 DOF 20 de agosto de 1928, fracción reformada DOF 24 de octubre de 1942. Versículo 29b. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales. Fracción adicionada DOF 24 de octubre de 1967. Versículo 29c. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. Fracción adicionada DOF 6 de febrero de 1976. Versículo 29d. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. Fracción adicionada DOF 3 de febrero 1987, reformada DOF 7 de marzo del 2006. Versículo 29e. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios. Fracción adicionada de OF 3 de febrero 1987. Versículo 29f. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regularización de inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Fracción adicionada de OF 3 de febrero 1983. Versículo 29g. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Fracción adicionada de OF 10 de agosto de 1987. Versículo 29h. Para expedir leyes que instituyan tribunales de la contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones
a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. Fracción adicionada de OF 10 de agosto de 1987, reformada de OF 25 de octubre 1993, 26 de junio 1999, 4 de diciembre 2006. Versículo 29.1. 29i. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios coordinarán sus acciones en materia de protección civil. Fracción adicionada de OF 28 de junio de 1999. Versículo 29j. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4 de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los estados del Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado. Fracción adicionada de OF 28 de junio de 1999, reformada de OF 12 de octubre de 2011. Versículo 29k. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado. Fracción adicionada de OF 29 de septiembre del 2003. Versículo 29L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado. Fracción adicionada de OF 27 de septiembre del 2004. Versículo 29M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Fracción adicionada de OF 5 de marzo del 2004. Versículo 29N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, estados y municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Fracción adicionada de OF 15 de agosto del 2007. Versículo 29o. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, fracción adicionada de OF 30 de abril 2009. 29p. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Fracción adicionada de OF 12 de octubre del 2012. Versículo 29k. Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Fracción adicionada de OF 9 de agosto del 2012. Versículo 30. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de unión. Fracción adicionada de OF 24 de octubre de 1942.